Bajo las arañas de cristal de la Nueva York de la Edad Dorada, una sirvienta pule plata mientras oculta un pasado demasiado elegante para ser nombrado. En un salón de baile vacío, una melodía prohibida se eleva, una nota, luego otra, convocando a un hombre poderoso a la entrada y una mirada celosa desde las sombras. El deber dice ser invisible, el deseo dice ser vista. Un solo baile romperá el silencio, y un nombre prestado despertará un secreto dispuesto a derribar todas las reglas. Bienvenido a una historia de amor forjada en luz de gas y escándalos susurrados. Antes de comenzar, cuéntanos, ¿desde dónde estás escuchando? ¿Y qué es lo que más anhelas en los romances históricos? ¿Tensión de lenta combustión, giros escandalosos o redención duramente ganada? Tus respuestas preparan el escenario para el drama por venir. Ciudad de Nueva York, invierno de 1873. La nieve se aferraba a las barandas de hierro de la Quinta Avenida y suavizaba el estruendo de los carruajes mientras el amanecer se arrastraba sobre las grandes fachadas de la mansión Spencer. Dentro, la calidez de los fuegos de carbón se mezclaba con el aroma de cera de abejas y aceite de cítricos, un preludio silencioso al espectáculo que más tarde se desenvolvería bajo las arañas de cristal. Margaret O'Connell se inclinaba sobre una larga mesa de caoba, sus manos moviéndose con precisión constante mientras pulía tenedores de plata hasta que capturaban la tenue luz de la mañana como pequeñas estrellas cautivas. Llevaba un sencillo vestido de lana gris, con un cuello y puños de lino blanco, su delantal atado en un moño nítido en la espalda. El modesto gorro de lino que cubría su cabello oscuro no podía ocultar la suavidad de los mechones debajo, ni la refinada curva de su cuello. Cada movimiento traicionaba una disciplina aprendida en otra vida, su postura recta, sus gestos cuidadosos, su silencio digno. La mansión zumbaba con el caos silenciado de los preparativos. Arriba, las costureras ajustaban vestidos para las hijas de la sociedad, mientras abajo en la cocina el personal chocaba ollas y susurraba sobre la lista de invitados. Margaret trabajaba en casi total soledad, el silencio del comedor solo roto por el roce rítmico de su paño sobre la plata. Sin embargo, dentro de su pecho se agitaba un ritmo diferente. El recuerdo de versos franceses murmurados bajo la luz de las lámparas, el eco de las teclas de un piano bajo las manos de su madre. Los recitaba en silencio, sus labios formando frases que ya no se atrevía a pronunciar en voz alta. A media mañana, con sus tareas completas, Margaret se deslizó hacia el salón de baile vacío. Se extendía ante ella como un lago congelado, sus pisos de parqué pulido brillando bajo un dosel de arañas de cristal. El aire olía levemente a rosas y barniz nuevo. En el estrado había un piano de cola, negro e imponente, el mismo instrumento que había sacudido durante semanas sin tocarlo. Se acercó a él como si se acercara a un altar. Sus dedos se cernían sobre las teclas, temblando de anhelo. Luego, con un suspiro, presionó una nota, luego otra. Una melodía se elevó, frágil, melancólica, formada de los restos de un nocturno que su madre había tocado alguna vez en las tardes de invierno. Se desplegó en la quietud como un secreto confiado a las paredes, llenando la cavernosa habitación con una ternura que no había sentido en años. En el umbral, oculto en una sombra proyectada por una cortina de terciopelo, un hombre permanecía escuchando. Harrison Blackridge había regresado a Nueva York solo la noche anterior, trayendo consigo el cansancio de largos viajes y la reserva cautelosa de un hombre acostumbrado a la conquista. Alto y de hombros anchos, llevaba un abrigo color carbón empolvado de nieve, sus manos enguantadas, entrelazadas detrás de su espalda, como si se sostuviera inmóvil. La música lo detuvo en medio paso. No podía ver el rostro de la pianista con claridad,
Solo el destello de cabello oscuro recogido en un moño modesto, la línea elegante de sus muñecas, la forma en que su cuerpo se inclinaba hacia el instrumento como si le confiara algo. Sin embargo, algo sobre ella, la compostura, el dolor bajo la melodía, atravesó su practicada indiferencia. Dio un paso más cerca, luego se detuvo, sin querer rebelarse, sin querer perturbar el momento frágil que lo había atraído. Los ojos de Margaret permanecieron cerrados mientras tocaba, inconsciente del testigo silencioso. Por un instante se permitió ser simplemente una mujer ante un piano, no una sirvienta puliendo plata. Las notas crecieron y se desvanecieron, persistiendo como aliento en el aire frío. Cuando al fin levantó sus manos, la habitación pareció más vacía que antes. Recogió su delantal y salió apresuradamente, sus pasos suaves sobre el piso pulido. Harrison permaneció junto a la cortina un momento más, mirando fijamente el piano como si hubiera hablado. Luego, con un leve endurecimiento de su mandíbula, se giró y se alejó, sus botas golpeando el mármol con fuerza deliberada. Desde el extremo del corredor, Lydia Henshaw observaba todo. De piel pálida, pecosa, con cabello rojizo enrollado en una trenza, equilibraba una bandeja de lienzos contra su cadera y entrecerró sus ojos rápidos. Había notado la forma en que la mirada de Harrison se había demorado y el ligero rubor en las mejillas de Margaret cuando reapareció. La ambición se agitó en ella como un pájaro inquieto. Sin una palabra, se giró, su mente ya formando cómo este nuevo conocimiento podría ser usado y cómo la criada invisible podría convertirse aún en un peldaño en su propio ascenso. Afuera, la ciudad continuaba su pulso invernal, nieve cayendo sobre techos dorados, el sonido de campanas de iglesia llevado por el viento helado, mientras dentro de la mansión 3 vidas se habían rozado entre sí en silencio, poniendo en movimiento una historia que ninguno de ellos podía aún nombrar. La nieve caía más espesa mientras el crepúsculo se profundizaba sobre la ciudad de Nueva York en el invierno de 1873, silenciando el ruido de caballos y el traqueteo de ruedas a lo largo de la Quinta Avenida. Dentro de la mansión Spencer, el zumbido constante de preparativos del día se había convertido en una urgencia de voces bajas. Los lacayos se movían como sombras sobre pisos de mármol, y el aroma de faisán asado y especias cálidas flotaba hacia arriba desde la cocina para mezclarse con cera de abejas y perfume. La gala de invierno, el único evento destinado a asegurar la posición de la familia entre la élite, estaba a punto de comenzar. Sin embargo, detrás de la fachada brillante, un pequeño desastre se había desarrollado. Un telegrama repentino había llegado desde Filadelfia. La joven debutante esperada para adornar el salón de baile Spencer había enfermado. El pánico se extendió silenciosamente pero rápidamente como tinta en agua. La señora Agatha Spencer, usualmente compuesta en cada emergencia, presionó un pañuelo de encaje contra sus labios y paseó frente al espejo dorado en su sala. Sin otra invitada adecuada, su gala arriesgaba la humillación. Convocó a su mayordomo en un susurro cortante. Luego lo despidió cuando sus ojos se posaron en la figura esbelta que permanecía en silencio al borde de la habitación. Margaret O'Connell había sido llamada arriba para devolver una bandeja de plata pulida. Mantenía su mirada baja, sus manos dobladas frente a su delantal, pero podía sentir los ojos de la señora Spencer sobre ella. Un pensamiento parpadeó allí, indeseado, atrevido. La postura de Margaret era recta, su cabello oscuro ordenadamente recogido, sus rasgos refinados. Con el vestido correcto, el silencio correcto, podría pasar por alguien más. «Tú», dijo la señora Spencer al fin, su voz fría pero determinada. «Tú servirás». Margaret levantó sus ojos, sorprendida.
Señora, mi invitada no puede venir. Tú eres la única con suficiente porte para sustituirla. Asistirás como la señorita Davenport, una relación distante. Hablarás poco, si acaso. ¿Entiendes? Los labios de Margaret se separaron en protesta, pero no surgió sonido. En el espacio de un latido vio el aula de conferencias de su padre, el piano de su madre, el salón donde alguna vez sirvió té a académicos visitantes. Lo vio todo desvanecerse de nuevo bajo el gorro de una sirvienta. Estar una vez más en un salón de baile como una igual, incluso por una noche, era tanto una tentación como un tormento. «Sí, señora», murmuró al fin, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. En una hora fue llevada a una pequeña cámara de vestir iluminada por una sola lámpara. Sobre la cama yacía un vestido de seda lavanda, su brillo opacado por el desuso, pero aún elegante en el corte, con un corpiño de delicados pliegues y una falda que caía en pesados pliegues drapeados. Un par de guantes de marfil yacían a su lado, junto con un broche de camafeo descolorido que había escondido en el bolsillo de su delantal, el único remanente de la joyería de su madre. Vaciló, luego lo prendió en su garganta, un acto silencioso de desafío en medio de la elegancia prestada. Otra criada, suavizada por la compasión, ayudó a soltar el gorro de Margaret y cepillar su cabello oscuro. Los mechones se derramaron como tinta sobre sus hombros antes de ser recogidos en una versión modesta del elegante moño cascada. Unos pocos mechones se rizaron en sus sienes, enmarcando su rostro pálido. Apenas reconocía a la mujer en el espejo, un fantasma convocado de una vida desvanecida. «Pareces una dama», susurró la criada. Margaret no respondió. La seda lavanda susurraba mientras se levantaba. Su peso extraño pero dolorosamente familiar. Sus botas, apresuradamente pulidas, asomaban bajo el dobladillo. Se puso los guantes y sintió su corazón martillar contra el corpiño ajustado. El aire olía a almidón y lavanda y algo parecido al coraje. Abajo, los primeros invitados ya estaban llegando. La luz de gas se derramaba desde las arañas de cristal en cálidos ríos de oro, reflejándose en cristal y madera pulida. Caballeros en fracs y damas en vestidos de pavo real y marfil entraban como una marea de color. La risa crecía y moría en las esquinas. Los músicos afinaban sus instrumentos con suaves punteos y trinos. Margaret descendió una escalera trasera guiada por un lacayo que la miraba con educada incomprensión. Cuando entró al salón de baile, la calidez la golpeó como luz de sol después de una tormenta. Las conversaciones vacilaron mientras los ojos se volvieron brevemente hacia la mujer desconocida en la banda. Se movió con gracia medida, como se le había instruido, y se permitió solo una respiración profunda antes de deslizarse entre la multitud. Al otro lado de la habitación, Harrison Blackridge permanecía cerca de una columna drapeada con guirnaldas de rosas de invierno. Llevaba un frac negro con un chaleco color vino, su corbata atada con una elegancia suelta que lo distinguía de los hombres más rígidos de la sociedad. Su cabello oscuro, cepillado hacia atrás desde sus sienes, capturaba la luz de las lámparas de gas, revelando hilos plateados en los bordes. En su mano sostenía una copa que no había probado. Había venido a la gala por cortesía, esperando nada más que el zumbido aburrido de la charla de la sociedad. Entonces la vio. La mujer en la banda permanecía al borde de la pista de baile, sus manos enguantadas, entrelazadas ligeramente frente a ella, su mirada baja. Algo sobre su quietud lo atrajo. Y luego, como en un recuerdo, escuchó en su mente el eco de una melodía tocada en un piano en un salón de baile desierto. Parpadeó, sorprendido. ¿Podría ser? Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Por un momento olvidó dónde estaba. Olvidó la voz del hombre a su lado preguntando sobre aranceles de azúcar.
Vio solo el arco delicado de su ceja, el destello de un camafeo en su garganta y el parpadeo de reconocimiento en sus ojos color avellana antes de que ella apartara la mirada. Cruzó la habitación sin prisa. Sin embargo, cada paso se sentía deliberado, inevitable. Cuando la alcanzó, inclinó su cabeza con la formalidad de un hombre acostumbrado a ser recibido, no rechazado. «Señorita», preguntó gentilmente. «Señorita Davenport», dijo ella, su voz baja y cuidadosa. Él sonrió levemente, percibiendo la distancia en su tono, pero sin querer retroceder. «¿Me concedería el honor de un baile?». Ella vaciló. La música creció. Un vals, lento y sinuoso. Colocó su mano enguantada en la de él, el toque enviando una sacudida a través de ella como la chispa de un fuego oculto. Él la guió hacia la pista. El primer giro del vals se sintió como entrar en otra vida. La luz de gas brillaba sobre pisos pulidos. Sus faldas lavanda se barrían a su alrededor en suaves arcos. Su mano en su cintura era firme pero contenida, su otra mano encerrando la de ella con una presión silenciosa. Ella mantenía su mirada fija justo sobre su hombro, pero podía sentir sus ojos buscando su rostro. «Pareces familiar», murmuró él, «como si te hubiera visto en algún lugar antes». «Lo dudo, señor», respondió ella, su voz firme, aunque su pulso tronaba. Él inclinó su cabeza, una sonrisa jugando en la comisura de su boca. «Quizás en otra vida, entonces». Ella no respondió. La tensión entre ellos era algo vivo, un hilo invisible tensado entre un hombre que lo tenía todo y una mujer que no tenía nada excepto su dignidad. A su alrededor, el salón de baile giraba, pero por unos momentos parecía suspendido, silencioso excepto por el latido de los violines. Harrison sintió una atracción extraña, más profunda que la curiosidad, más aguda que el deseo. Era como si la música que ella llevaba dentro hubiera salido y rozado su alma resguardada. Sin embargo, cada vez que intentaba hablar, los ojos de ella se apartaban, cautelosos, elusivos. Cuando el vals terminó, el aplauso revoloteó como alas suaves. Ella hizo una reverencia, su respiración rápida. Él se inclinó, reacio a soltar su mano. «¿Puedo verla nuevamente más tarde, señorita Davenport?», preguntó en voz baja. Ella forzó una pequeña sonrisa. «Solo estoy de paso, señor». Entonces se retiró antes de que él pudiera detenerla, desapareciendo en un grupo de invitados como una gota en un río. Él permaneció inmóvil en medio del remolino de vestidos y fracs, su copa olvidada, su mente perturbada. Algo sobre ella, la forma en que se movía, la tristeza en sus ojos, se negaba a dejarlo. Desde el otro lado de la habitación, Lydia Henshaw observaba, su bandeja de copas de champán equilibrada con cuidado. Vio la mirada de Harrison seguir a la mujer en la banda y reconoció, con una punzada de envidia, la chispa que había pasado entre ellos. Su rostro pecoso se endureció. Había fregado pisos y llevado chismes durante años, esperando un momento como ese. Ahora le pertenecía a alguien más. Bajó sus ojos, pero sus pensamientos se agitaban como agua oscura. Margaret se retiró a un nicho en sombras cerca de las puertas de la terraza, presionando una mano sobre su camafeo como si pudiera calmar su corazón acelerado. El aroma de guirnaldas de pino y cera de abejas llenaba sus sentidos. Había sobrevivido al primer baile, pero podía sentir sus ojos aún buscando entre la multitud, y sabía que el frágil disfraces que llevaba podría no resistir si se quedaba demasiado tiempo. Al otro lado del salón de baile, Harrison levantó su cabeza, escaneando a los invitados en busca de un destello de seda lavanda. Por primera vez en años, el mundo familiar de poder y ganancia parecía silenciado, y lo desconocido, el silencio de una mujer, una mirada a través de una habitación llena de gente, se sentía como lo único que valía la pena perseguir. La música cambió. Las parejas volvieron a girar hacia la pista.
Las arañas de cristal ardían más brillantes mientras más invitados llegaban, sus joyas capturando la luz como fragmentos de hielo. Margaret cerró sus ojos por un momento, tomando una respiración lenta, y volvió a entrar en la corriente de rostros, su pulso un tambor constante bajo su vestido prestado. La noche apenas había comenzado, y ya el aire a su alrededor estaba cargado con una tormenta que no podía ni nombrar ni escapar. La mañana en Nueva York despertó bajo un cielo gris de hierro. La escarcha se aferraba a los bordes de las ventanas emplomadas de la mansión Spencer, y las chimeneas ardían más temprano de lo usual, su calidez apenas cortando el frío que se asentaba en los pisos de mármol y las pesadas cortinas de damasco. La nieve había comenzado a derretirse, solo para endurecerse nuevamente durante la noche en delgadas capas de peligro en el borde de la acera. Dentro, sin embargo, la mansión zumbaba como siempre, los sirvientes moviéndose rápida y silenciosamente, las llaves del ama de llaves tintineando en su cintura, el tintineo distante de porcelana siendo colocada para el salón matutino. Margaret se movía entre ellos, su expresión compuesta, sus manos firmes. Había regresado a su uniforme de lana gris y delantal blanco, su cabello oscuro oculto bajo su gorro, su presencia una vez más relegada al fondo. Pero algo había cambiado. No solo dentro de ella, sino a su alrededor. Podía sentirlo en la forma en que la casa parecía observarla, como si las paredes mismas recordaran, como si el eco de seda lavanda aún persistiera en los corredores. No habló del baile, ni a las otras criadas, ni a los lacayos que lanzaban miradas de reojo, ni siquiera a la chica que la había ayudado a vestirse esa noche. Plegó el recuerdo dentro de sí misma, con el mismo cuidado que daba a las servilletas de lino, presionando sus esquinas planas y guardando lo profundo. Sin embargo, cada vez que sus manos alcanzaban los cubiertos, temblaban ligeramente, traicionando el dolor en su pecho. Había bailado con él. Ahora él venía a la casa. Harrison Blackridge llegó 3 días después de la gala. El lacayo lo anunció en su voz cortante usual, aunque sus ojos se abrieron ligeramente. Llegó no con flores o cartas, no con declaraciones, sino con negocios en sus labios. Eso afirmó. Tenía, parecía, tratos con el señor Spencer respecto a la compra de azúcar del Caribe o la expansión de ferrocarriles en el valle del Hudson. Cualquiera que fuera la excusa, le permitió entrada. Permanecía en el salón matutino, alto y elegante. El abrigo color carbón sobre su brazo aún empolvado con copos de nieve derritiéndose. La habitación misma era cálida y bañada en pálida luz de sol invernal. Sostenía su sombrero en una mano, los dedos de la otra moviéndose ligeramente, traicionando la tensión bajo su exterior compuesto. No preguntó por Margaret. No mencionó a la señorita Davenport. Simplemente miró. Margaret, en el pasillo de los sirvientes, supo que había venido antes de que nadie se lo dijera. Lo sintió en su garganta, de la misma manera en que uno siente una tormenta acercándose en la presión detrás de los ojos. Se mantuvo en sus tareas, sus ojos bajos, rezando para no ser llamada arriba, pero lo fue. El ama de llaves, ajena al tormento temblando justo bajo la piel de Margaret, le entregó una bandeja de plata y señaló hacia el salón. «Té para el caballero. Usa la porcelana buena». Margaret tomó la bandeja. Sus manos no temblaron. Cruzó la casa en silencio, el dobladillo de su falda rozando contra los zócalos, el sonido de sus pasos, casi perdido bajo las alfombras gruesas. Cuando entró a la habitación, no levantó la vista al principio, solo se concentró en colocar la taza de té con precisión sobre la mesa a su lado. Él no dijo nada, pero ella sintió su mirada sobre ella, ardiente e inquebrantable. Solo cuando levantó la tetera se permitió que sus ojos se encontraran con los de él, azul acero, intensos, inconfundibles. Su expresión no vaciló, pero algo dentro de él cambió, se suavizó, luego se tensó nuevamente. La reconoció instantáneamente.
no el gorro, no el delantal, a ella, la inclinación de su barbilla, la gracia en sus dedos, la música que aún vivía detrás de sus ojos. «Señorita Davenport», dijo en voz baja, un suspiro más que una voz. Margaret se congeló, sus dedos apretándose alrededor del mango de porcelana. «Creo», continuó él levantándose lentamente, «que usted y yo tenemos asuntos pendientes». Su respiración se detuvo. «No soy quien usted cree que soy», dijo ella cuidadosamente, su voz baja. «Sé exactamente quién es usted», dijo él, su tono endureciéndose. «Usted es la mujer que bailó conmigo bajo la luz de gas y desapareció sin una palabra». Ella se giró para irse, pero él dio un paso adelante, bloqueando su camino con su presencia, aunque no con sus manos. «Usted llevaba un nombre que no era suyo», dijo él. «Me permitió creer que era una invitada, una igual». «No permití nada», dijo ella, su voz firme ahora, teñida de vergüenza y orgullo en igual medida. «Me dieron un vestido y un nombre y me dijeron que permaneciera quieta y callada. Hice lo que se me ordenó. Pero bailó. Se me ordenó permanecer quieta», susurró ella. «Pero no estoy hecha de piedra». Siguió un largo silencio. Sus ojos buscaron su rostro, como si intentara reconciliar al fantasma de la banda con la mujer ante él, vestida en lana gris y lino. Sus mejillas estaban sonrojadas ahora, no de timidez, sino de desafío. «Vine a esta casa para encontrarla», admitió él al fin. «No esperaba encontrarla así. Vivo así», dijo ella. «Pulo la plata, friego los pisos». No era una invitada a su lado, era una sombra que se deslizó demasiado lejos hacia la luz. «Tocó el piano», dijo él repentinamente, el recuerdo golpeándolo de nuevo. «Esa mañana, antes de la gala, la escuché. No vi su rostro entonces, pero recuerdo la música. Era suya». Sus labios se separaron, la verdad atrapándola desprevenida. «Usted se quedó», susurró ella. «Lo hice». Permanecieron en silencio una vez más, pero ahora el aire entre ellos estaba tenso, eléctrico, no con romance, sino con revelación. «Debería denunciarme», dijo ella, más para sí misma que para él. «Engañé a los invitados, deshonré la casa». «No hizo tal cosa», respondió él. «Le dio elegancia, le dio alma». Ella giró su rostro. «¿Cree que la adulación puede borrar lo que soy? No tengo nada que ofrecerle, señor Blackridge. Ni dote, ni nombre, ni lugar. Una vez fui la hija de un hombre de universidad. Ahora limpio su aula desde el otro lado». Él dio un paso más cerca. Ella podía sentir su calor, el peso de su mirada. «¿Por qué no me lo dijo esa noche?» Ella lo miró entonces, completamente. «Porque quería, por una noche, no ser invisible». Su respiración vaciló. «¿Y ahora?», preguntó él. «Ahora desearía serlo». Él tomó una respiración lenta, como si refrenara palabras demasiado crudas para ser pronunciadas. «No la expondré», dijo, «pero no puedo dejar de verla, y no deseo hacerlo». Extendió la mano hacia la de ella, pero ella retrocedió. La bandeja entre ellos, un escudo frágil. «Debería irse, señor Blackridge», dijo ella suavemente. «No hay nada para usted aquí». Pero él no se movió, no al principio. Sus ojos sostuvieron los de ella por un largo momento, un voto tácito pendiendo en el equilibrio. Al fin se giró, sus pasos pesados mientras cruzaba la habitación y desaparecía más allá de la puerta. Margaret permaneció inmóvil, sus manos apretadas alrededor de la bandeja, su respiración superficial. La taza de té tintineó suavemente contra su platillo. En el silencio que siguió a su salida, sintió algo romperse, no una parte de su corazón, sino una parte de la armadura que había pasado años construyendo. Afuera, la nieve comenzó a caer nuevamente, como para cubrir las huellas de lo que había pasado entre ellos. Pero dentro de la casa, algo había sido revelado, y ninguno de los dos lo olvidaría. La tarde siguiente, la mansión Spencer permanecía envuelta en un silencio invernal.
sus grandes ventanas veladas por un cielo pálido. El torbellino de la gala había retrocedido, dejando solo el crujido silencioso de pisos pulidos y el aroma tenue de madera encerada. Afuera, cascabeles de trineo sonaban distantemente, haciendo eco contra los adoquines congelados, mientras adentro el aire se sentía denso, expectante, como si cada retrato y cortina contuviera la respiración. Margaret se movía en sus deberes con cuidado deliberado, sus manos doblando lino y enderezando candelabros como si el orden solo pudiera calmar el tumulto dentro de su pecho. Y había dormido poco desde el encuentro en el salón, atormentada por el peso de la mirada de Harrison Blackridge, por el reconocimiento que había pasado entre ellos como un secreto desplegándose. Ahora cada corredor que caminaba parecía cargado, cada entrada un umbral por el que podría no regresar. Cuando el ama de llaves la convocó al salón matutino, sintió su corazón subir a su garganta. Entró con la cabeza inclinada, la bandeja de té fresco temblando solo ligeramente en sus manos. La luz del sol se derramaba a través de ventanas altas, convirtiendo la escarcha en el vidrio en encaje. Harrison estaba allí, de pie junto a la chimenea, su abrigo removido, sus hombros rectos, pero sus ojos extrañamente desprotegidos. Esperó hasta que la puerta se cerró detrás de ella, luego pronunció su nombre. No el falso, sino el real. Margaret. Sus dedos se apretaron sobre la bandeja. Señor, murmuró, sus ojos bajos. Le debo una disculpa, dijo él en voz baja. No debí acorralarla como lo hice. Fue poco caballeroso. Ella se arriesgó a mirarlo. No tiene nada por lo que disculparse, señor Blackridge. No debía haber estado en ese baile. Él se acercó más, la luz del fuego capturando la plata en sus sienes. Debió haber estado en ese baile, dijo, su voz baja. Usted pertenece a un salón de baile mucho más que la mitad de las mujeres que conocí esa noche. Margaret dejó la bandeja sobre una mesa lateral, manteniendo sus manos entrelazadas frente a ella. Pertenecer no es lo mismo que tener permiso, respondió. Él la estudió en silencio, los músculos de su mandíbula tensándose como si refrenara palabras. Entonces, lenta, deliberadamente, habló. «Deje este lugar. Venga conmigo». Su cabeza se levantó bruscamente. «¿Señor?» «No, como una amante», dijo él de inmediato, la urgencia en su tono suavizándose en una especie de súplica. «No como un secreto a ser escondido, como una compañera, una confidente». Una musa, si permite la palabra. Tiene una mente, un alma, una presencia que... Se detuvo, sacudiendo su cabeza. No puedo pretender que no quedé impresionado por usted. Aún lo estoy. La respiración de Margaret se aceleró. Apenas me conoce. Sé suficiente, dijo él. Sé que tocó música que humillaría al salón más orgulloso de Manhattan. Sé que me enfrentó con dignidad cuando cientos de otros habrían mentido. Sé que está ante mí ahora y no temblará, aunque tiene toda razón para hacerlo. Ella sintió la habitación inclinarse a su alrededor, el calor del fuego rozando su mejilla. ¿Y qué sería yo para usted?, preguntó suavemente. ¿Una descarriada rescatada? ¿Una posesión que puede reclamar porque es rico y yo soy pobre? Sus ojos se crisparon ante la palabra posesión. No, dijo firmemente. La tendría de pie a mi lado, no debajo de mí. Quiero... Se detuvo de nuevo, como si tuviera miedo de dar forma al pensamiento en voz alta. Quiero verla libre. Ella sacudió su cabeza lentamente, sus manos agarrándose entre sí como anclas. Perdí mi hogar una vez, dijo, su voz firme aunque su corazón palpitaba. No me perderé a mí misma de nuevo. Él dio un paso más cerca, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler la especiada tenue de su colonia, pero no la tocó. Sus ojos buscaron los de ella, la tensión entre ellos una corriente viva. No estoy ofreciendo cadenas, dijo suavemente. Estoy ofreciendo una llave. Una llave a una jaula sigue siendo una jaula, susurró ella.
Las palabras colgaron en el aire como escarcha. Su expresión cambió, un destello de dolor cruzando sus rasgos antes de asentarse en algo ilegible. Por un largo momento ninguno se movió. «Ya veo», dijo él al fin, su voz baja. «Perdóneme». Margaret se giró, sus hombros cuadrados. «No hay nada que perdonar, señor». Él inclinó su cabeza ligeramente, como reconociendo una derrota que no había esperado. Luego caminó pasando junto a ella hacia la puerta, deteniéndose solo una vez, su mano en la perilla, como si deseara hablar de nuevo. Pero no lo hizo. Se fue sin un sonido. Desde el rincón lejano del pasillo, Lydia Henshaw permaneció congelada en la sombra de un gabinete alto, una pila de lienzos doblados presionados contra su pecho. Había captado cada palabra a través de la rendija de la puerta del salón. Su rostro pecoso ardía, no con vergüenza, sino con emoción. Siempre había sospechado que Margaret se creía por encima del resto. Ahora tenía pruebas de intimidad, de escándalo esperando ser moldeado en un arma. Sus labios se curvaron en una sonrisa lenta y calculadora. Margaret no la vio. Permaneció sola junto a la chimenea, mirando las llamas como si pudieran quemar el temblor en su pecho. La habitación se sentía más pequeña ahora, su grandeza una burla. Presionó una mano sobre el camafeo en su garganta, la única cosa sólida que le quedaba, y tomó una respiración lenta y constante. Esa noche trabajó más tarde de lo habitual, fregando barandas de escalera y puliendo balaustres con precisión implacable. Cada trazo del paño era una oración por compostura. Sabía que la casa tenía ojos, el chisme se movía como humo, deslizándose bajo las puertas. Podía sentirlo construyéndose, una tormenta detrás de las paredes. En el pasillo de los sirvientes, la risa de Lydia resonó, aguda y dulce, mientras relataba algún cuento fabricado a las criadas de la cocina. Susurraban, lanzando miradas hacia la puerta, sus expresiones una mezcla de compasión y envidia. Margaret les dio la espalda, su rostro compuesto, pero su estómago se anudó. Regresó a su pequeña habitación bajo los aleros mucho después de medianoche. El techo se inclinaba bajo sobre su cama estrecha. Se quitó el gorro, dejando que su cabello oscuro cayera suelto, y miró sus manos, endurecidas por el trabajo, pero aún de huesos finos. Pensó en los ojos de Harrison, en la oferta que había rechazado, en el temblor que había sentido en su propio corazón cuando él se acercó, pero no la tocó. «Perdí mi hogar una vez», murmuró de nuevo, las palabras apenas audibles. «No me perderé a mí misma». Pero mientras se acostaba, jalando la delgada manta hasta su barbilla, sintió el peso de algo más que miedo. Algo como tristeza por una posibilidad que había aplastado antes de que pudiera tomar forma. La mañana siguiente amaneció clara y fría, el cielo un azul pálido extendido sobre las agujas de la ciudad. Margaret se levantó temprano, trenzó su cabello y ató su delantal con nudos precisos. Descendió la escalera de los sirvientes hacia un silencio que se sentía diferente, más pesado. La señora Spencer la esperaba en el vestíbulo de entrada, flanqueada por el ama de llaves. La señora de la casa permanecía rígida en su vestido de seda azul marino, la luz de la mañana destellando sobre sus botones de azabache. Su boca era una línea delgada. «Margaret O'Connell», dijo, su voz llevándose a través del piso de baldosas. «Tu conducta ha sido considerada inapropiada para una criada en mi hogar. Estás despedida, efectivo inmediatamente». Las palabras cayeron como piedras. Por un latido el pasillo se inclinó, las columnas de mármol pareciendo balancearse. Margaret se estabilizó, levantando su barbilla. «Sí, señora», dijo en voz baja. Detrás de la señora Spencer, el rostro pálido y pecoso de Lydia apareció por un instante, ojos brillantes de triunfo, una pequeña sonrisa cruel jugando en sus labios. Margaret se quitó su gorro de lino con gracia deliberada y lo dobló en sus manos. No suplicó, no protestó.
Simplemente inclinó su cabeza, el camafeo en su garganta, capturando la luz de la mañana, y caminó hacia la puerta. Cada paso resonó sobre las baldosas como el tañido de una campana distante. Sus botas cruzaron el umbral y encontraron el suelo congelado afuera. El aire invernal golpeó su rostro, agudo y limpio, y su aliento se nubló ante ella como un velo. Se detuvo al pie de los escalones de piedra, enderezó sus hombros y se alejó de la mansión con la cabeza alta. Adentro, Lidia observaba desde una ventana del piso superior, sus dedos presionados contra el vidrio. Había imaginado este momento durante años, y sin embargo, algo en él la perturbaba. La dignidad inquebrantable de la mujer que había deshecho. Se giró rápidamente, pero la imagen de Margaret caminando hacia el frío con su espalda recta persistió como un espejo indeseado. Y en la gran casa silenciosa, el fuego crepitaba en el salón donde Harrison Blackridge había estado el día anterior, su calidez desvaneciéndose sin nadie que lo notara. Las calles cerca del Bowery eran duras ese invierno, grises, ruidosas e indiferentes al dolor que presenciaban. El humo flotaba desde chimeneas que coronaban edificios de apartamentos en ruinas, y la nieve se había convertido en aguanieve que pintaba botas y dobladillos de suciedad. La grandeza de la Quinta Avenida podría haber pertenecido a otro mundo completamente, un mundo que Margaret O'Connell ya no reclamaba. Llegó al hogar de Santa Brígida para los pobres y huérfanos, con nada más que un chal de lana envuelto apretadamente alrededor de ella y un pequeño saco presionado a su costado. Sus zapatos estaban empapados, sus manos rígidas por el frío, sin embargo se llevaba con una postura que se negaba a doblarse. Permaneció en el vestíbulo frontal, su aliento curvándose visiblemente en el aire, esperando que alguien abriera la puerta de madera. Cuando crujió al abrirse, la calidez adentro no era solo de fuego, era de misericordia silenciosa. Una monja en hábito gris la recibió con ojos amables y constantes. No hizo demasiadas preguntas. En Santa Brígida, la dignidad se ofrecía antes de la indagación. «Puedo limpiar», ofreció Margaret suavemente. «Puedo leer, escribir, coser. He enseñado antes, niños». La hermana asintió y le hizo un gesto para entrar. «Entonces eres necesaria más de lo que sabes». En días, Margaret se había convertido en parte del tejido de la pequeña caridad. Cocinaba por las mañanas, amasando pan con manos empolvadas de harina y revolviendo ollas que alimentaban 100 bocas. Remendaba camisas rotas, lavaba lienzos y barría pasillos estrechos que resonaban con risas y lágrimas. Por las tardes, enseñaba letras y números a niños que la miraban con asombro y confianza. No les contó de su pasado, ni de la mansión con sus pasillos con espejos. Usaba ropa sencilla, ataba su cabello hacia atrás y se movía con propósito silencioso. Por la noche, cuando el silencio regresaba y las lámparas de gas parpadeaban en sus soportes, Margaret a veces se demoraba en la capilla. Se sentaba en el tercer banco, manos dobladas en su regazo, cabeza inclinada. La capilla era modesta, paredes de yeso descolorido, vigas de madera arriba, una sola ventana de vitrales detrás del altar, pero para ella era más majestuosa que cualquier salón de baile. Allí, en soledad, permitía que su tristeza respirara. Lloraba sin sonido, sus lágrimas absorbidas por la lana de su chal, y rezaba no por redención, sino por fortaleza. Fue en una tarde de jueves, cuando las vísperas terminaron y los pocos congregantes se filtraron hacia la noche fría, que un pianista parroquial se le acercó. Era un hombre gentil con cabello blanco y una inclinación en su espalda, y había notado la forma en que los ojos de Margaret se demoraban en el piano cada vez que pasaba. «¿Tocas?», preguntó. Ella vaciló, luego dio un pequeño asentimiento. «¿Nos ofrecerías un himno alguna tarde?», preguntó amablemente. «Tus manos parecen que recuerdan». Su garganta se cerró, sacudió su cabeza suave pero firmemente.
No puedo, susurró. El pianista asintió con comprensión y se alejó. Pero más tarde esa noche, Margaret regresó a la capilla sola. Permaneció al lado del piano vertical, sus teclas gastadas y ligeramente amarillentas. Lentamente metió la mano en el bolsillo de su vestido gastado y sacó el broche de camafeo de su madre, la única posesión que había logrado conservar. Lo colocó suavemente en el banco del piano, como quien deja flores en una tumba, una ofrenda silenciosa, una despedida, lejos al otro lado de la ciudad. En su oficina alta sobre los almacenes del río Este, Harrison Blackridge paseaba frente al hogar con un ceño fruncido oscureciendo sus rasgos. Las llamas no ofrecían consuelo. El pánico de 1873 había sacudido incluso a los hombres más fuertes. Los ferrocarriles habían colapsado como fichas de dominó. Los bancos se habían cerrado de la noche a la mañana y los inversionistas habían desaparecido como humo. El mercado del azúcar, una vez su dominio, temblaba bajo aranceles de importación inestables y deudas extranjeras. Pero no era el negocio lo que más lo perturbaba, era la ausencia de ella. En su mente aún la veía al borde de la pista de baile, la seda lavanda de su vestido capturando la luz, sus ojos medio apartados, pero revelando todo. Escuchaba la música que había tocado, no solo las notas, sino el dolor bajo ellas. Recordaba la forma en que lo había rechazado, no cruelmente, no desafiantemente, sino con algo mucho más peligroso: verdad. Se había negado a ser comprada y ahora se había ido. Había buscado discretamente, hecho indagaciones a través de su ayuda de cámara, visitado la casa Spencer solo para ser recibido con silencio frío y desdén velado. Dijeron que había sido despedida, que se había deshonrado, pero nadie le dijo dónde había ido. Agarró el manto de la chimenea, nudillos blancos. Ella no era un secreto para ser borrado, no era un error para ser corregido. Entonces, una mañana, un delgado papel llegó a su escritorio, el Herald, doblado y manchado de tinta. Lo abrió por hábito, pasando la vista por columnas de ruina económica y titulares europeos, hasta que un nombre capturó su ojo. ¿Sirvienta en el baile Spencer? Su respiración se detuvo. El artículo era breve, pero venenoso. Una fuente anónima alegaba que una criada había suplantado a una invitada en una gala prominente de la Quinta Avenida. Insinuaba escándalo, impropiedad, disfraces improvisados y reputaciones desvanecidas. No mencionaba nombres, pero ofrecía suficiente descripción para hacer al sujeto inconfundible para cualquiera que hubiera asistido al evento. Una mujer en seda lavanda, un baile con un viudo adinerado, un misterio que desapareció por la mañana. Miró fijamente la impresión hasta que la tinta pareció difuminarse. Su corazón palpitaba, no con vergüenza, no con furia, sino con algo mucho más profundo: traición, no de ella, sino de la sociedad. Aplastó el papel en su puño. Había sido expuesta, humillada, y alguien lo había orquestado. Se levantó repentinamente, su silla raspando el piso, y llamó por su abrigo. En Santa Brígida, Margaret leyó la misma columna en silencio, el papel dejado por un visitante. Sus manos temblaron, pero no lloró. Lo dobló cuidadosamente y lo metió en las llamas de la estufa. El papel se ennegrecía, se curvaba y desaparecía. Cuando los niños llegaron para las lecciones, sonrió y los saludó como siempre, aunque su sonrisa era un poco más lenta, su voz más suave. Escribió sus letras en la pizarra con trazos constantes, aunque su corazón latía como trueno detrás de sus costillas. En el piano el broche permanecía donde lo había dejado, un pequeño destello de memoria bajo la luz fría de las lámparas de la capilla. No lo recuperó. El pasado eran cenizas. El futuro era desconocido. Todo lo que tenía ahora era el presente.
y la elección de llevarse adelante, sin importar cuán pesadamente el mundo susurrara a sus espaldas. Pero no sabía que en algún lugar de la ciudad un hombre había leído esos susurros y los había sentido como cuchillos, que su búsqueda, una vez casual, se había vuelto algo implacable, y que su silencio no había pasado desapercibido. Ya no. Nueva York llevaba su miseria como una segunda piel ese invierno. Las avenidas doradas de los ricos relucían con escarcha, pero era en los barrios bajos de la ciudad, donde callejones estrechos se ahogaban en inmundicia y humo de carbón, que se sentía el verdadero peso del colapso económico. El pánico de 1873 había convertido a comerciantes en mendigos, a terratenientes en deudores y nombres alguna vez poderosos en susurros. Entre ellos ahora caminaba Harrison Blackridge, ya no el amo de todo lo que contemplaba, sino un hombre despojado de poder, caminando solo en busca de algo mucho mayor que el perdón. Sus botas, una vez lustrosas hasta brillar, estaban cubiertas de aguanieve y suciedad. Su sobretodo, confeccionado en mejores días, estaba rayado de hollín en el dobladillo. La corbata en su cuello se había aflojado. No llevaba guantes. Su rostro, aunque aún orgulloso, estaba ensombrecido por el insomnio, su barba más áspera, el gris en sus sienes más pronunciado. Pasó por calles donde niños tiritaban bajo lana demasiado delgada para mantener fuera el viento, donde madres esperaban en fila por pan rancio y donde la desesperación se curvaba en cada entrada como humo, pero su mirada buscaba solo un rostro. Había preguntado en mercados, en refugios, en capillas. La mayoría no conocía su nombre. Algunos recordaban sus ojos. «La maestra con las manos silenciosas», había dicho un niño. «No ríe mucho, pero cuando lo hace se siente como sol». Otro, más joven, había señalado hacia la misión católica cerca del Bowery. «Ella nos da guiso», dijo, «y nunca toma la cuchara más grande para sí misma». Fue allí donde Harrison se dirigió ahora, por un callejón estrecho bordeado de barriles empolvados de nieve y ropa congelada rígida en tendederos arriba. El edificio era modesto, piedra pálida oscurecida por la edad, un solo campanario elevándose hacia un cielo del color del peltre. La cruz en su cima estaba torcida. Atravesó la puerta de madera hacia la calidez. El aroma de pan, vegetales de raíz y jabón de lejía llenaba el aire. El zumbido de risas suaves y el raspar de cucharas contra hojalata resonaba débilmente. Se movió por un corredor, inseguro de lo que encontraría o qué diría, pero sabía que tenía que verla de nuevo. En la cocina modesta, Margaret O'Connell permanecía ante una amplia olla de cobre, sus mangas enrolladas sobre sus codos, un cucharón de madera en su mano. Su cabello estaba recogido simplemente, mechones escapando para rizarse alrededor de su rostro, que se había vuelto un toque más pálido en las semanas de labor. Pero su postura permanecía orgullosa, sus gestos precisos. A su alrededor, niños ayudaban a colocar tazones, riendo y empujándose, mientras una hermana de la parroquia medía harina detrás de ella. Estaba revolviendo la sopa cuando lo sintió. Ese cambio en el aire, esa presencia. Se giró, sus ojos se encontraron. El cucharón casi se desliza de su mano. Harrison no dijo nada al principio, no sonrió, simplemente la miró, como quien contempla algo perdido y encontrado en el mismo aliento. Se quitó el sombrero, sus manos inestables. Ella no se movió. Algunos niños levantaron la vista, percibiendo la quietud. Uno tiró de su delantal. «Señorita Margaret», colocó el cucharón suavemente sobre el mostrador. «Hermana Elisa», dijo suavemente, sin quitar sus ojos de él. «¿Puedes manejar por un momento?» La monja asintió, su expresión ilegible. Margaret entró al pasillo estrecho, la puerta balanceándose detrás de ella con un suave crujido. Harrison la siguió.
Ninguno habló hasta que alcanzaron el extremo, cerca de una ventana donde el vidrio estaba empañado por la calidez dentro, encontrando el frío brutal más allá. «No sabía dónde más buscar», dijo él, su voz ronca por el frío, y algo más profundo. «Me encontraste», respondió ella, no sin amabilidad. Él vaciló. Vi el artículo. Su rostro se endureció, un destello de dolor en sus ojos. Lo quemé, como debiste haberlo hecho. Ella cruzó sus brazos sobre su pecho no defensivamente, sino para evitar temblar. «¿Por qué estás aquí?» Él miró sus manos, luego encontró sus ojos de nuevo. «Porque no pude seguir fingiendo, no sobre los negocios, no sobre ti. No soy la misma mujer que conociste en Seda», dijo ella, «ni la criada que confrontaste en el salón». «Lo sé», respondió él. «Por eso vine, porque me di cuenta, el hombre que estuvo ante ti era un cobarde». Ella no dijo nada, pero su silencio le pidió continuar. Él dio un paso más cerca, justo lo suficiente para bajar su voz. «Me preguntaste qué tenía para ofrecer. Pensé que tenía respuestas, dinero, comodidad, un nombre». Sacudió su cabeza amargamente. «Ahora no tengo ninguno de esos. El banco puede tomar mi hogar. Los socios se han retirado. Mi nombre significa menos que ceniza». Sus ojos buscaron su rostro, calmos e ilegibles. «Todo lo que me queda es la verdad», dijo él, «y te la ofrezco libremente». «¿Y cuál es la verdad, señor Blackridge?», preguntó ella, su voz firme pero silenciosa. «Que te escuché», dijo, «antes del baile, tocando sola, cuando pensabas que nadie escuchaba. Esa música se quedó conmigo, tomó un aliento como fortaleciéndose. Que no he conocido paz desde el momento en que te apartaste de mí». Los dedos de Margaret agarraron sus brazos, como preparándose contra un viento que solo ella podía sentir. «No soy la salvación de nadie», dijo. «Solo soy lo que he sobrevivido». «No te pido que me salves», dijo él, «solo que hables conmigo, como iguales». Esa palabra se asentó entre ellos como un hilo frágil. Por mucho tiempo, ella no respondió. Entonces, finalmente, asintió. «Ven», dijo, «hay un banco junto a la capilla». Se sentaron juntos en la quietud del jardín lateral, donde carámbanos colgaban como vidrio de los aleros, y el suelo estaba congelado bajo parches quebradizos de nieve. El cielo arriba era pálido e infinito, y allí, bajo la estatua de piedra agrietada de la propia Santa Brígida, Margaret comenzó a hablar. Le contó de su infancia, de libros leídos bajo luz de fuego y duetos de piano con su madre, de las conferencias de su padre y la forma en que sostenía su mano cuando cruzaban Washington Square, de la fiebre que se los llevó a ambos en un brutal invierno, y del tío que la envió lejos con educado pesar y sin herencia. Habló de las habitaciones que había limpiado, los días que había pasado hambrienta, las mañanas que se había atado el gorro de criada mientras recitaba poesía en su cabeza. Le contó que había suplicado por trabajo bajo escaleras de piedra, que una vez había vendido el chal de su madre para pagar el alquiler de un mes en una pensión donde las paredes lloraban moho. «Dejé de tocar», dijo ella al fin, su voz apenas un susurro, porque dolía demasiado recordar el sonido de la belleza. Le escuchó, inmóvil, sus manos enguantadas descansando sobre sus rodillas, ojos fijos en ella como si temiera que desaparecería si parpadeaba. «Quería despreciarte», añadió en voz baja. «Quería creer que era solo otro hombre que quería poseer algo hermoso y roto». «¿Y lo soy?», preguntó él. «No», dijo ella, después de un suspiro. «Eres algo completamente diferente». Se sentaron en silencio después de eso, el frío olvidado, las campanas de la capilla marcando la hora con repiques solemnes. El mundo continuaba, carruajes pasaban, niños gritaban en las calles, pero en ese rincón de invierno el tiempo se plegó suavemente. Por primera vez no hablaron como criada y amo, ni como bailarina y magnate, ni como caída y salvador.
Hablaron como Margaret y Harrison, como iguales, y ese fue el comienzo de algo que ninguno se atrevía a nombrar aún. Los días pasaban lentamente en Santa Brígida, medidos no por horas, sino por pequeños actos de servicio y gestos silenciosos de bondad. La nieve se derretía a regañadientes, dejando huellas fangosas a través de los corredores donde las botas arrastraban aguanieve por la mañana y hojas secas crujían bajo los pies. El invierno aún no había aflojado su agarre, pero el sol, cuando atravesaba las nubes bajas, traía consigo un oro pálido que calentaba las paredes de la capilla y proyectaba sombras largas y compasivas sobre el piso de piedra. Harrison Blackridge regresó la mañana siguiente sin séquito, sin sobretodo de terciopelo o chaleco a medida cosido con hilo de seda. Llevaba lana simple, sus mangas enrolladas antes del mediodía, y llegó no con palabras, sino con labor. Al principio, las hermanas lo miraron con cautela, inseguras de qué pensar del hombre que alguna vez había poseído barcos y azúcar y silencio. Pero levantó sacos de harina sin quejarse, paleó carbón con una determinación sombría y trepó al techo de la capilla con palmas ampolladas y astillas que desgarraban la suavidad de sus manos una vez intactas. Margaret lo observaba desde la distancia. No interfería ni alentaba, pero algo dentro de ella se suavizaba con cada clavo que martillaba, con cada sonrisa que ofrecía a un niño cargando leña demasiado pesada para sus brazos. Cuando lo sorprendió reparando la cerca torcida junto al jardín, su abrigo arrojado sobre el banco congelado y su aliento nublándose en el viento, se detuvo bajo el arco y observó la curva desconocida en su columna. Él no la vio. Eso, de alguna manera, importaba más. Las tardes eran las más gentiles. Después de la cena, los niños se reunían en la estrecha capilla, iluminada solo por un par de velas altas de cera y el suave parpadeo del hogar. Los bancos crujían bajo cuerpos pequeños, inclinándose cerca, susurrando historias y acertijos en idiomas prestados de tierras lejanas. Las hermanas leían las escrituras, pero los niños siempre esperaban la misma cosa: música. El viejo pianista había caído enfermo. Las teclas habían permanecido intactas por más de una semana. Una tarde, mientras el silencio se extendía demasiado largo y los niños se inquietaban en expectación, la hermana Eliza se giró hacia Margaret con una pregunta en sus ojos. Margaret vaciló. Permanecía al borde del banco, sus manos dobladas apretadamente, su respiración superficial. Miró a Harrison. Él estaba de pie cerca del fondo, apoyado contra el marco de la puerta, sus brazos cruzados, su expresión ilegible. Entonces, sin una palabra, dio un paso adelante. El banco crujió suavemente mientras se sentaba. Sus manos se cernían sobre las teclas, manos que alguna vez habían conocido el toque de marfil y madera de concierto, ahora callosas por fregar pisos y coser mangas rotas. Lentamente comenzó a tocar. No era un himno de los libros parroquiales, ni una melodía que los niños conocieran. Era una canción de cuna, no publicada, no reclamada, una que su madre había compuesto para ella durante tiempos más oscuros, una melodía de ternura y dignidad, escrita en acordes menores y tejida con esperanza. La habitación se quietó. Los niños se inclinaron más cerca, sus ojos amplios. Las hermanas inclinaron sus cabezas. Una lloró en silencio. Harrison no se movió, pero su mirada nunca la dejó. Cuando la nota final se desvaneció, una niña pequeña aplaudió una vez, insegura, luego otra. Entonces, de una vez, la capilla se llenó con aplausos tan inocentes, tan sin filtrar, que Margaret tuvo que bajar su cabeza para esconder las lágrimas que brotaron sin permiso. Esa noche, Harrison la esperó afuera de la capilla bajo un cielo entrelazado con plata. «Cargaste esa música en silencio», dijo él, su voz ronca. «Tocaste como si viviera en tus huesos». Ella permanecía en la entrada, la luz de las velas detrás de ella aureolando su figura en oro suave.
«Es todo lo que me quedaba de mi madre», respondió simplemente. No hablaron más esa tarde, pero algo entre ellos había cambiado. No roto, no comenzado, sino evolucionado. Un hilo jalado más apretado. La mañana siguiente, el mundo cambió de nuevo. Una copia doblada del New York Herald llegó al umbral de la parroquia, arrojada por un vendedor de periódicos con dedos entumecidos y sin comprensión de la onda que había desatado. Margaret lo encontró al amanecer. El titular estaba impreso en tinta negra audaz a través de la primera página, acompañado de un pequeño boceto cruel. De la cocina a la seda, sirvienta suplanta a socialité en gala de la Quinta Avenida. Su nombre no solo estaba impreso, estaba subrayado. El boceto mostraba una caricatura de su perfil en un vestido lavanda. El artículo hacía referencia a su expulsión de la casa Spencer, los susurros de impropiedad y, más dolorosamente, su asociación con Harrison Blackridge, etiquetado como un ex magnate aferrándose a afecto escandaloso. Margaret permaneció congelada, sus manos temblando. Sus mejillas ardían como si hubieran sido abofeteadas. Llevó el papel a la capilla y se arrodilló ante el altar. El broche que una vez había colocado en el piano ahora yacía en su bolsillo. No lloró, no al principio, solo respiraba, superficial y fría. Harrison llegó menos de una hora después. La encontró en la cocina, sus mangas enrolladas, sus manos profundas en harina. Ella no levantó la vista. «Margaret», dijo él, «lo vi». Su mandíbula se tensó, amasaba más fuerte. «Hablaré con el editor», dijo. «Exigiré una retractación». «Yo...» «No», interrumpió ella, su voz aguda. «No harás nada». Él dio un paso más cerca. «Estás siendo humillada en público». «¿Y qué harás, Harrison? ¿Comprar silencio? ¿Amenazar reporteros? ¿Usar un título que ya no te protege?» Su boca se cerró. «He vivido mi vida sobreviviendo la mirada de aquellos que creían tener el derecho de despojarme de mi dignidad», dijo ella. Esto es solo una versión más ruidosa de lo que ya sabía». Él la miró entonces, no como una mujer agraviada, sino como una mujer negándose a ser quebrada. «Me casaré contigo», dijo repentinamente, ferozmente. «Hoy. Esta hora, si lo permites, que escriban lo que quieran, que se ahoguen con nuestro desafío». Ella se giró hacia él completamente ahora, harina en sus manos, sus ojos firmes y sin parpadear. «Me harías tu esposa para terminar sus susurros. Para protegerte», dijo él, «para restaurar lo que han intentado tomar». Ella dio un paso adelante, lo suficientemente cerca para que él viera el fuego detrás de su calma. «No me casaré para silenciar el escándalo», dijo, su voz apenas más que un susurro. «Me casaré para ser escuchada». Él tragó, el peso de sus palabras anclándose profundo dentro de él. «¿Me entiendes?», preguntó ella. Él asintió, el momento espeso con reverencia. Entonces, ella regresó a su trabajo. Él no habló de nuevo. Afuera, el viento se levantó, esparciendo periódicos a través de la calle fangosa. Pero dentro de Santa Brígida, Margaret O'Connell permanecía erguida entre la harina y el carbón, su cabeza sin inclinarse. El mundo podría torcer su nombre en chisme, pero nunca más borraría su voz. La invitación llegó doblada en pergamino color crema, sus bordes ligeramente desgastados, como si hubiera pasado entre muchas manos cuidadosas antes de alcanzarla. Llevaba el sello de la Sociedad Benevolente de Santa Brígida, y las letras entintadas dentro eran elegantes pero simples, sin rastro de ostentación. El baile, decía, se llevaría a cabo en las salas de asamblea Astor, para recaudar fondos para el creciente número de huérfanos dejados tras el amargo agarre del invierno. Benefactores, clero, comerciantes y patrocinadores asistirían. Las hermanas habían sido invitadas, y con ellas aquellos voluntarios que habían dado desinteresadamente durante los meses más escasos. Margaret O'Connell leyó la carta en silencio,
sus dedos apretándose ante la mención de festividades, su pecho ya contrayéndose. Un baile, otro salón de baile. Podía sentir el piso pulido bajo sus pies, las arañas de cristal arriba como coronas de juicio. Su cuerpo recordaba el susurro de seda, el aguijón del chisme, la vergüenza del descubrimiento. Dobló la carta y la colocó sobre la mesa de madera a su lado, sin decir nada. Pero los niños notaron su silencio. Esa tarde, mientras terminaba de barrer el vestíbulo de la capilla, Lina, la niña pequeña con ojos demasiado viejos para su edad, le entregó un pedazo de papel arrugado. En él, dibujado en líneas toscas de crayón, había un boceto de una mujer en un vestido fluido, de pie bajo las estrellas, su cabello suelto y su sonrisa radiante. Arriba, en letras infantiles cuidadosas, estaba escrito: Señorita Margaret, reina de la noche. Lina señaló el dobladillo del dibujo, donde el vestido brillaba en colores imposibles. Así es como te recordaré, incluso si no vas. Margaret sintió algo romperse dentro de su pecho, no dolor, sino algo más peligroso, anhelo. Esa tarde habló con la hermana Elisa, quien solo asintió una vez, como si hubiera estado esperando esta decisión. La mañana siguiente, las hermanas sacaron rollos de tela descolorida, retazos de encaje, remanentes de cinta de vestimentas de altar, largo tiempo sin usar. Las agujas fueron enhebradas, los dedos trabajaron rápidamente, y antes de que terminara la semana, un vestido había tomado forma, una creación azul pálido cosida con devoción, forrada con muselina y tocada con lirios bordados a mano en el dobladillo. No era grandioso, no era perfecto, pero era suyo. La noche del baile llegó con cielos despejados y viento agudo como cristal. La ciudad brillaba, sus lámparas de gas resplandeciendo como luciérnagas a través de techos y bulevares. Margaret permanecía ante el espejo en la cámara de huéspedes, su reflejo fantasmal a la luz de las velas. Su cabello había sido cepillado hasta brillar, trenzado en una corona en la parte posterior de su cabeza, con mechones sueltos, dejados para suavizar su rostro. El broche de camafeo, una vez dejado atrás en dolor, ahora descansaba en su garganta. Cuando entró al corredor, los niños jadearon. Uno susurró: «¿Realmente eres una reina?» Su garganta se apretó. «No», dijo suavemente, «pero esta noche caminaré como una». Las salas de asamblea Astor estaban encendidas con calidez y música. Largas cortinas de terciopelo enmarcaban ventanas altas. Arañas de cristal parpadeaban con luz. Los músicos tocaban valses y contradanzas con elegancia practicada. El aroma de cera de abejas y agua de rosas colgaba en el aire, mezclándose con risas y el murmullo bajo de la élite de Nueva York. Margaret entró sola. Cruzó el umbral lentamente, sus manos enguantadas en algodón suave, su barbilla levantada. La tela de su vestido se balanceaba suavemente con cada paso, susurrando sobre pisos pulidos. Sintió el peso de los ojos, curiosos, calculadores, familiares. Algunos invitados se tensaron, algunos se giraron para susurrar detrás de abanicos. Pero ella no se estremeció, no se escondió. Su presencia era una declaración. Desde el otro lado de la habitación, Harrison Blackridge observó su llegada como un hombre presenciando un amanecer que temía nunca volver a ver. Llevaba un frac negro, no confeccionado al exceso, sino digno. Su corbata era azul profundo, haciendo eco de su vestido. Su cabello estaba ordenadamente cepillado, su postura compuesta, pero sus ojos, esos ojos azul acero, contenían un fuego que hacía que cada otra luz en la habitación pareciera pálida. Cuando dio un paso adelante, la multitud se apartó con murmullos sutiles. Algunos lo reconocieron como el hombre caído de la fortuna. Otros lo recordaban del escándalo. Pero ninguno se atrevió a hablar cuando vieron la expresión en su rostro. La alcanzó sin una palabra. Ella se detuvo ante él, calmada y quieta.
«Señorita O'Connell», dijo su voz baja reverente, «señor Blackridge». Él extendió su mano, no como un rescatador, no como un hombre ofreciendo escape, sino como un hombre solicitando compañía. Ella colocó su mano en la de él. Entraron a la pista de baile mientras la música cambiaba. Un vals lento, del tipo que pedía contención sin aliento y no ofrecía lugar para esconderse. Mientras comenzaban a moverse, el silencio a su alrededor se profundizó. No hablaron. Sus cuerpos hablaron por ellos. Cada giro era deliberado. Cada deslizamiento, una pregunta silenciosa encontrada con una respuesta silenciosa. Su vestido rozaba su abrigo. Su mano descansaba respetuosamente en su espalda, dedos apenas presionando, pero el calor de su toque se ondulaba a través de su columna. Sus ojos se encontraron y sostuvieron, no con anhelo, sino con reconocimiento. Ya no eran fantasía o escándalo, eran reales, carne y falla y verdad. Los susurros comenzaron a ondular a través de la multitud. Hubo jadeos de familiaridad, murmullos de desaprobación, cejas levantadas sobre el borde de tazas de té. La marea social retrocedió y se elevó, pero ni Margaret ni Harrison parecieron notarlo. Bailaron como si nadie más existiera. En el extremo del salón de baile, de pie bajo una cornisa dorada, la señora Agatha Spencer observaba en silencio. Vestida en seda negra severa, su postura rígidamente recta, sostenía una copa de jerez sin tocar. Su rostro era ilegible, sus labios apretados, su mirada sin parpadear. Aquellos cerca de ella observaban esperando una reacción, pero ella no ofreció ninguna. Solo al final del baile, cuando Margaret hizo una reverencia y Harrison se inclinó profundamente, un destello de algo se agitó en los ojos de la mujer mayor. No aprobación, no ira, sino un asombro silencioso. Mientras la música se suavizaba, Harrison se giró hacia Margaret y susurró: «Has cambiado la habitación». Ella sonrió levemente. «No van a cambiar la habitación, solo a ocupar espacio en ella». Él tomó un respiro. «Haces más que ocupar espacio, lo llenas». Su siguiente baile fue reclamado por otro benefactor, pero Harrison no se alejó mucho. El resto de la velada se desplegó en un borrón elegante. Margaret habló con patrocinadores escolares, clero y una mujer amable de la Sociedad de Ayuda de Damas que comentó sobre el delicado bordado de su vestido. Nadie preguntó sus orígenes en voz alta, pero la pregunta se cernía detrás de cada sonrisa. Ella los enfrentó a todos con gracia, nunca encogiéndose. Más tarde, mientras permanecía cerca de la gran escalera, observando la luz de la luna a través de las ventanas arqueadas, Harrison se le acercó una vez más. «Entraste sola», dijo, «pero no has estado sola ni una vez desde entonces». Ella se giró hacia él, su voz silenciosa pero segura. «Eso es, porque finalmente entré como yo misma». La habitación detrás de ellos pulsaba con luz y sonido, pero en ese momento solo estaban ellos dos. Dos personas que una vez habían sido fracturadas por la clase, por el orgullo, por el dolor. Ahora de pie, no en desafío del mundo, sino con calma frente a él. Él no alcanzó su mano, no necesitaba hacerlo. El espacio entre ellos estaba cargado no por distancia, sino por la promesa de lo que lenta, honestamente, había comenzado. Margaret miró sobre la habitación una última vez y dijo, casi para sí misma, «Este es el único baile al que realmente he asistido». La voz de Harrison fue suave. «Entonces que sea el primero de muchos». Y aunque ninguno de ellos dijo las palabras en voz alta, ambos lo sintieron. Algo había terminado el momento en que ella cruzó esa puerta, pero algo mucho más grande había comenzado. El salón de baile en las salas de asamblea Astor brillaba como el interior de una caja de música dorada. Arañas de cristal bañaban el piso en un resplandor dorado, y violines se tejían a través de la charla como hilos de seda.
Los sirvientes se movían hábilmente con bandejas de plata de sidra espumosa y delicias en miniatura con forma de rosas. Afuera, la nieve había comenzado a caer, silenciosa, gentil, como si los cielos hubieran elegido esta noche para ofrecer su propio tipo de bendición. Margaret permanecía cerca de una ventana enmarcada en pesadas cortinas de terciopelo, su aliento atrapándose en el cristal frío mientras miraba sobre los techos de la ciudad. Abajo, las lámparas de gas ardían en halos de niebla, y los carruajes se alineaban en la calle en quietud ceremonial. Detrás de ella, los sonidos de valses e intriga susurrada pulsaban constantemente como un segundo latido que nunca podría silenciar completamente. Su vestido, aún el mismo azul pálido cosido por las hermanas de Santa Brígida, se movía como luz sobre agua. No tenía corsé, ni joyas, ni bordado más ornamentado que los diminutos lirios a lo largo del dobladillo, y sin embargo, en los ojos de aquellos que se giraban para mirar, llevaba algo mucho más raro que riqueza, convicción. No se estremeció bajo su mirada, no se inclinó. Había estado en silencio suficiente tiempo. Al otro lado de la habitación, Harrison Blackridge permanecía con sus hombros cuadrados y sus manos entrelazadas holgadamente detrás de su espalda. Llevaba un frac negro, impecablemente planchado pero libre de los adornos opulentos de su vida anterior. Su corbata era satén azul oscuro, un eco deliberado del vestido que ella llevaba. Su cabello, usualmente ordenadamente cepillado, se había suavizado en la humedad de la multitud, y había un destello de sudor en su frente, si por nervios o calor, nadie podía decir. La había observado desde la distancia toda la noche, su mirada nunca apartándose de su rostro, incluso mientras otros se le acercaban con preguntas, chismes o advertencias veladas. Margaret había hablado con donantes, clero, y algunas viejas matronas que susurraban de sus humildes comienzos con voces forradas en vinagre. Ella había respondido con compostura, sus ojos nunca dejando la luz. La orquesta alcanzó un crescendo y se detuvo. Un sirviente rellenó las copas de los invitados, y entonces, sin advertencia, la música se desvaneció completamente. El director bajó su batuta. El silencio se extendió, como el silencio antes de una tormenta. Y Harrison dio un paso adelante. No hubo anuncio, ni fanfarria, solo el sonido de sus pasos cruzando el piso pulido, el suave crujido de cuero bajo sus botas y el leve susurro de seda mientras los invitados giraban sus cabezas, apartándose como juncos ante una corriente. Margaret lo vio venir y no se movió. Sintió el aliento detenerse en sus pulmones. Un destello de temor pasó a través de ella, no por miedo de él, sino por el peso de lo que sabía que venía. Lo había sentido construyéndose toda la noche, como si el mismo aire hubiera comenzado a vibrar con el ritmo de una verdad no pronunciada. Cuando la alcanzó, no tomó su mano. En cambio, se inclinó, no con pompa, sino con reverencia, como uno se inclina ante un altar que nunca ha pedido adoración. «Señorita O'Connell», dijo, y su voz, aunque silenciosa, resonó con convicción. «He conocido el poder, he conocido la ruina, he conocido el silencio y el ruido que los hombres confunden con importancia, pero nunca he conocido la paz, hasta el momento en que pronunciaste tu verdad ante mí». Ella sintió sus mejillas sonrojarse, no con vanidad, sino con el calor abrasador de ser verdaderamente vista. «No puedo ofrecerte un título», continuó, su voz más firme ahora, elevándose para encontrar los oídos de cada invitado, cada periodista, cada detractor. «Ya no poseo tierra, ni posición, ni lo que esta ciudad considera legado». El silencio se volvió más denso. «Solo puedo ofrecer lo que queda», dijo, «mi nombre, mis fracasos, mi corazón». Un jadeo onduló a través de la multitud, pero Margaret no hizo sonido. No sonrió, no se desmayó, dio un paso adelante hasta que sus manos casi se tocaron. «Y si digo que sí»,
dijo suavemente. ¿Permaneceré libre? Él la miró, no como un hombre acorralado por el escándalo, no como un pretendiente luchando por contener el rumor, sino como un alma expuesta. Permanecerás tuya, dijo, siempre. Un aliento se atrapó en la garganta de alguien al otro lado de la habitación. Margaret inclinó su barbilla. Entonces, acepto. Pero escúchame, señor Blackridge. No seré tu ornamento. Hablaré, me mantendré en pie. Permaneceré mía. Las palabras colgaron en el aire como una campana de catedral sonando sobre los techos. Y entonces, él alcanzó su mano, no para jalarla más cerca, sino para estabilizarse, como si la gravedad de su respuesta hubiera hecho temblar el piso bajo él. Con su consentimiento hablado a la luz del día, sin velo de secreto, sin disfraz, sin nombre falso, ella permitió que sus dedos se deslizaran en los de él. Él se inclinó lentamente, su frente rozando la de ella. ¿Puedo? Ella asintió. Y en el corazón mismo del salón de baile, rodeados por la multitud sin aliento y el aroma penetrante de lirios y champán, se besaron. No fue un beso de rescate, no fue un beso de escándalo, fue un beso de iguales. El aplauso no llegó al principio, solo silencio, denso y reverente como el momento antes de una oración. Entonces una voz, en algún lugar de la galería, gritó, «¡Dios los bendiga!». Otra siguió, y luego una tercera. Una por una, los aplausos se elevaron como lluvia sobre un techo de hojalata, vacilantes, dispersos, luego seguros. En el extremo de la habitación, un joven del New York Herald garabateaba furiosamente en una libreta, sudor brillando en su sien. A través del piso de mármol, la señora Spencer agarró su abanico tan fuerte que se rompió en la bisagra. Pero Margaret no vio nada de eso. Solo vio a Harrison, sus ojos iluminados con algo más puro que el triunfo, algo que se atrevía a creer que era esperanza. La orquesta, aún aturdida, comenzó a tocar de nuevo. El baile se reanudó. El mundo siguió adelante, como siempre lo hace. Pero en algún lugar, en ese momento dorado entre el escándalo y la rendición, un titular ya se estaba formando. Ya no es sirvienta. La mujer que hizo arrodillar a Nueva York. Y Margaret, de pie erguida en un vestido cosido de retazos y recuerdos, no se arrodilló, no hizo una reverencia. Simplemente permaneció en pie, su mano en la de él, su corazón encendido, sabiendo que esta historia no sería escrita para ella, la escribiría ella misma. La mañana de la boda amaneció clara y nítida sobre la ciudad de Nueva York, como si el cielo mismo hubiera sido pulido durante la noche. La escarcha yacía sobre el Bowery como un fino chal de encaje, cada aliento de aire convirtiéndose en niebla plateada. Los carruajes traqueteaban en la distancia, sus ruedas sonando débilmente contra el adoquín. Pero aquí en Santa Brígida, el ruido de la ciudad se suavizaba a un silencio. Solo el tañido de la pequeña campana de bronce sobre la puerta de la capilla marcaba la hora, su repique constante y bajo, como si también comprendiera la solemnidad del día. Adentro, la capilla brillaba con una calidez silenciosa. Las velas parpadeaban en candelabros altos de hierro, sus llamas doblándose mientras una corriente susurraba a través de los pasillos estrechos. Los bancos de madera habían sido fregados y pulidos hasta brillar, y ramitas de hoja perenne estaban colocadas en los extremos, un humilde gesto a la estación. La ventana de vitrales detrás del altar capturaba el pálido sol de invierno y lo transformaba en fragmentos de luz rubí y zafiro que danzaban a través del piso de piedra desgastado. Margaret permanecía en una pequeña habitación lateral donde las hermanas se habían reunido para ayudarla a prepararse. Habían ofrecido atar los cordones de su vestido, sujetar su cabello, pero ella había declinado gentilmente. Había caminado a través de todo este viaje sobre sus propios pies, caminaría hacia esta nueva vida de la misma manera.
Su vestido de novia no era seda ni satén, era algodón suave, pálido como la primera nieve, con mangas largas y cuello alto. Su único adorno era una estrecha faja azul cielo en la cintura y el delicado bordado de lirios blancos a lo largo del dobladillo, cosidos por las mismas manos que habían cosido su vestido para el baile de caridad. Había prendido el broche de camafeo de su madre en su garganta. Su forma oval descansaba contra su piel como un latido, un pequeño peso anclándola al recuerdo. En sus manos llevaba un ramo de lirios de invierno del jardín de la iglesia, sus pétalos crujientes y fragantes en el aire frío. Se miró en el pequeño espejo deformado. La mujer, mirando de vuelta, no era la niña que había fregado plata en la mansión Spencer, ni la aparición en seda lavanda que había bailado bajo falsos pretextos. Esta era una mujer forjada en trabajo y coraje silencioso, una mujer que había elegido cada paso de su camino. Sus manos temblaron solo una vez, cuando pensó en sus padres. Susurró una oración por ellos, luego tomó un aliento constante. En la capilla, los bancos se llenaron lentamente. Los niños que había enseñado se posaban en los bordes de sus asientos, inquietos de emoción. Llevaban su mejor ropa, chaquetas remendadas, vestidos limpios, cintas prestadas de las hermanas. Algunos agarraban diminutas flores de papel que habían hecho ellos mismos. Sus rostros brillaban con orgullo. En la parte de atrás, algunos parroquianos que una vez habían susurrado escándalos, ahora observaban con ojos más suaves. Las hermanas se movían en silencio, ajustando himnarios, encendiendo una vela más. Harrison permanecía al frente, cerca del altar, sus manos entrelazadas holgadamente frente a él. Llevaba un traje oscuro, nada extravagante, pero cuidadosamente planchado, los puños cepillados, libres de polvo de carbón. Una corbata blanca simple estaba atada en su garganta. Su cabello había sido peinado hacia atrás, pero algunos mechones habían escapado para caer contra su frente. No parecía un varón, no parecía un magnate caído, sino un hombre que había esperado toda su vida a que llegara un solo momento. Giró su cabeza ligeramente cuando escuchó la puerta en la parte posterior abrirse. Margaret entró al pasillo. Nadie la entregó. Ninguna mano sostuvo su brazo. Caminó sola, sus pasos suaves sobre la piedra, el aroma de lirios elevándose con cada paso. La luz del vitral capturó su vestido, esparciendo fragmentos de azul y blanco a través de su camino como si la capilla misma la estuviera bendiciendo. El aliento de Harrison se detuvo. Sus ojos parpadearon, no con lágrimas exactamente, sino con un brillo que lo hacía ver más joven. No se movió hacia adelante, esperó, dejándola cerrar la distancia ella misma. Los niños estiraban sus cuellos para ver, algunos susurrando, algunos sosteniendo sus flores de papel en alto. Cuando lo alcanzó, ella no hizo una reverencia. Simplemente se detuvo y levantó la vista hacia su rostro. El sacerdote comenzó la ceremonia, su voz profunda y calmada. Habló de votos, de dignidad, de compañerismo. Sus palabras resonaban suavemente en el espacio abovedado. Margaret escuchaba, su mirada firme en la de Harrison. No hablaron, pero su silencio era rico, como un lenguaje que solo ellos comprendían. Cuando fue tiempo de hablar, la voz de Harrison fue baja pero segura. «Vine a ti sin nada», dijo, sus palabras llevándose más allá del guión del sacerdote. «Sin fortuna, sin nombre digno de ofrecer. Solo puedo darme a mí mismo, completamente, y estaré a tu lado, no por encima de ti». Margaret respondió sin vacilar. «Te acepto como eres», dijo, «no por lo que has sido, sino por lo que seremos juntos, y estaré a tu lado, no debajo de ti». El sacerdote asintió, ojos cálidos detrás de sus anteojos, y terminó los ritos. Harrison tomó la simple banda de oro de una pequeña bolsa de terciopelo. La deslizó en su dedo, su mano temblando justo lo suficiente para que ella sintiera.
Ella colocó una banda a juego en el de él, su pulgar rozando su nudillo por un latido más largo de lo necesario. «Pueden sellar sus votos», dijo el sacerdote. Harrison inclinó su cabeza, pero Margaret lo encontró a medio camino. Sus labios se tocaron, no apresurados, no tímidos, sino con una intensidad silenciosa, la culminación de todo lo que había pasado entre ellos. Era un beso que no pertenecía a ningún salón de baile, ningún escándalo, ningún periódico. Les pertenecía a ellos. Un suspiro recorrió la capilla, seguido de aplausos de los niños, sus pequeñas manos aplaudiendo con gozo sin restricciones. Un niño pequeño soltó un grito que hizo sonreír a las hermanas a pesar de sí mismas. Margaret se giró ligeramente, sus ojos recorriendo los bancos. Vio a Lina sosteniendo el dibujo que había hecho semanas antes. La señorita Margaret en un vestido como una reina. Sintió su garganta apretarse y presionó los lirios contra su pecho. Cuando la ceremonia terminó, la pareja caminó por el pasillo juntos. Harrison ofreció su brazo. Margaret aceptó, no por tradición, sino como un signo de igualdad. Afuera de la puerta de la capilla, el sol de invierno brillaba con una calidez pálida y vacilante. Los niños salieron primero, su risa resonando contra las paredes de piedra, dispersándose como pájaros. No se fueron en carruaje. Caminaron lentamente por las calles familiares, lado a lado, el ramo de lirios en su mano, sus dedos rozando los de ella ocasionalmente, pero nunca agarrando. No necesitaban apresurarse. Por una vez, el tiempo parecía suyo para comandar. Su nuevo hogar se encontraba en una calle tranquila no lejos del río, una modesta casa adosada de ladrillo con cortinas pálidas y un pequeño jardín detrás. Adentro, las habitaciones olían levemente a pino de un pequeño fuego ya ardiendo. El salón era simple pero acogedor, un sofá desgastado, un estante de libros ya alineado con volúmenes que habían llevado de la parroquia y en su centro un piano que las hermanas les habían dado como regalo de bodas. Había sido reparado, sus teclas pulidas, su madera aceitada hasta brillar. Margaret colocó los lirios en un jarrón sobre el manto de la chimenea y desabrochó su broche, colocándolo gentilmente a su lado. Pasó sus dedos sobre la tapa del piano. Luego la abrió. Las teclas brillaban como dientes de luz. Harrison permanecía detrás de ella, aflojando su corbata. Su expresión suave. Alcanzó un libro del estante, uno de los viejos volúmenes de su padre, salvado del almacenamiento, y lo abrió. «Leeré», dijo en voz baja. «¿Tocarás?» Ella asintió. Se sentó al piano. Él se sentó cerca, el libro en su regazo. Comenzó a leer en voz alta, su voz baja y constante, llenando la habitación con palabras que ella una vez pensó perdidas para ella. Presionó las teclas suavemente, la melodía elevándose para encontrar la cadencia de su lectura. Las notas se envolvieron alrededor de su voz como una cinta, entrelazando calidez en cada rincón de la pequeña casa. Afuera, la ciudad murmuraba y cambiaba, los carruajes rodaban, los titulares se escribían, los susurros viajaban a través de salones y callejones. Pero adentro solo había el sonido de páginas volteándose, de música respirando de vuelta a la vida, de dos personas habitando un espacio que habían construido no de riqueza, sino de dignidad. Margaret levantó la vista de las teclas y encontró los ojos de Harrison. Él sonrió, una sonrisa pequeña, sin guardia, y extendió la mano para tocar la de ella donde se cernía sobre el marfil. Su pulgar trazó un círculo lento contra su piel, un voto silencioso haciendo eco del que habían hablado en la capilla. El mundo afuera siempre susurraría, pero dentro de estas paredes solo había armonía. El año era 1877 y Nueva York, una vez más, se había envuelto en nieve. La ciudad había cambiado. El pánico había pasado, pero no sin dejar cicatrices. Los bancos habían reabierto, las fábricas zumbaban de nuevo,
y la Quinta Avenida reconstruía su esplendor ladrillo por ladrillo dorado. Pero el verdadero cambio, silencioso, invisible, estaba en los corazones de aquellos que una vez habían visto a una sirvienta bailar en seda y susurraban detrás de manos enguantadas. En el borde sur del Parque Washington Square, acurrucada entre casas adosadas cubiertas de hiedra, se encontraba una modesta casa de ladrillo. Sus postigos estaban pintados de azul huevo de petirrojo, y en la ventana colgaba una corona hecha de acebo, cosida con pequeños lazos rojos desparejos. La casa ya no era anónima. Todos en el vecindario la conocían. La casa de la mujer que se casó sin permiso y sin disculpas. Adentro, el salón estaba bañado en luz de lámpara ámbar, las paredes alineadas con libros, las esquinas llenas de risas. Un piano permanecía orgullosamente bajo la ventana del frente, su superficie desgastada por el uso y la edad, sus teclas amorosamente pulidas por manos pequeñas y ansiosas. Margaret se sentaba en el banco acolchado, su espalda recta, sus manos descansando sobre su regazo. Su cabello, ahora teñido de castaño más profundo y recogido en un moño más suave, enmarcaba un rostro marcado no por el tiempo, sino por la gracia. Frente a ella, una niña pequeña con rizos dorado castaños balanceaba sus pies desde un taburete de terciopelo, su lengua asomando por la comisura de su boca mientras intentaba igualar la melodía que su madre acababa de tocar. «Debes escuchar el silencio entre las notas, Eleanor», dijo Margaret gentilmente. «Ahí es donde la música respira». La niña parpadeó y asintió, presionando una sola nota con reverencia. En la entrada, Harrison se apoyaba contra el marco, brazos cruzados. Su cabello era más gris en las sienes ahora, y sus trajes aún más simples. Sin embargo, en sus ojos permanecía la misma luz, la misma llama encendida no por el poder, sino por la devoción. En una mano sostenía un pequeño libro, en la otra una corona de papel, claramente hecha por dedos torpes y pequeños. «Olvidaste tu coronación, señorita Blackridge», bromeó. «Tu corte te espera». Eleanor corrió hacia él, riendo mientras él colocaba la corona en su cabeza con ceremonia teatral. Ella hizo una reverencia, luego salió corriendo hacia la cocina, su risa resonando como campanillas de viento. Margaret se levantó y caminó hacia Harrison, las yemas de sus dedos rozando su cuello. «Te has ablandado», murmuró. Él sonrió. «Solo donde cuenta». Permanecieron en silencio, observando a la niña desaparecer en la neblina cálida de canela y pan. El aroma flotaba desde la cocina, donde la hermana Nora, ahora retirada de la capilla, amasaba masa con manos empolvadas de harina, tarareando un viejo himno irlandés. Santa Brígida había crecido en esos 4 años. Su escuela ahora tenía 2 aulas más. Su cocina servía el doble de niños que antes. Margaret enseñaba música allí 3 mañanas por semana. Harrison ayudaba con reparaciones y cuentas. Nunca regresaron a los círculos de la sociedad. Nunca buscaron invitaciones o perdón. Y ninguno fue dado, pero ninguno fue necesitado. Su boda había ocupado las páginas de Sociedad durante una semana. Los susurros habían durado un mes, pero la música perduró. No todas las historias habían terminado tan gentilmente. Lydia Henshaw, después de vender un último escándalo al New York Herald, había desaparecido completamente de la sociedad de Manhattan. Los rumores decían que se había casado con un viudo en Albany. Otros afirmaban que trabajaba para un periódico en Chicago bajo el nombre de un hombre. Su retrato, una vez publicado con envidia, ahora rara vez era mencionado. La señora Spencer falleció 2 inviernos después de la boda, sola en una casa demasiado grande para sus arrepentimientos. En el funeral, solo su hijo mayor y una enfermera contratada asistieron. Margaret encendió una vela en Santa Brígida en su nombre, no por perdón,
sino por liberación. En una tarde silenciosa cerca de Navidad, Margaret caminó sola a la capilla. La nieve caía gentilmente, asentándose en su cabello y suavizando el mundo a su alrededor. Adentro, el aire era cálido. Dibujos de niños colgaban a lo largo de las paredes. El piano esperaba. Se sentó, tocó las teclas. Nadie observaba. Tocó, no para la multitud, ni por su pasado, ni siquiera por Harrison, aunque sentía su presencia en cada nota. Tocó por la niña pequeña que una vez permaneció en un vestido de baile cosido de retazos, temblando tanto de miedo como de fuego. Tocó por la mujer que se negó a ser comprada, inclinada o silenciada. Tocó por sí misma. Y cuando la nota final resonó a través de las viejas paredes de piedra de la capilla, Margaret O'Connell Blackridge sonrió. Afuera, la ciudad siguió adelante. Adentro, la armonía permaneció, para siempre suya, para siempre de ellos, y siempre ganada. Algunas historias no son susurradas a la existencia, son forjadas en silencio, en escándalo, en música, en dignidad. El viaje de Margaret y Harrison nos recuerda que el amor no siempre es otorgado por el permiso de la sociedad, ni enmarcado por títulos o fortuna. A veces, el amor más duradero es el que se atreve a elevarse de las ruinas, que elige la verdad sobre la comodidad y el compañerismo sobre la posesión. Margaret caminó sola por ese pasillo, no porque no tuviera a nadie, sino porque había encontrado todo dentro de sí misma primero. Su historia no es solo un romance, es una revolución silenciosa envuelta en seda y ceniza. Era una sirvienta solo en título. En espíritu siempre fue soberana. ¿Y qué hay de ti, querido oyente? Esta historia agitó algo profundo dentro de ti. Sentiste la música entre los momentos, el amor en cada mirada, el poder en cada silencio. Si llegaste al final de este viaje, escribe la palabra armonía en los comentarios abajo. Llenemos este espacio con esa única palabra que definió su hogar, su vínculo, su victoria. Nos encantaría saber qué parte de la historia te conmovió más. ¿Fue el vals secreto en la gala? ¿La propuesta bajo la mirada de la sociedad? ¿Los lirios en el altar? Cuéntanos. Tus pensamientos dan vida a estos personajes mucho después de que la última escena se desvanece. Si este relato dejó una marca en tu corazón y deseas apoyar al equipo que trae estos romances emocionales y artesanales a la vida, siéntete libre de dejar un super thanks con cualquier cantidad que sientas el llamado de ofrecer. Cada gesto nos ayuda a continuar creando historias que resuenan con profundidad y elegancia. Y si apoyar financieramente no es posible ahora mismo, no te preocupes. Tu presencia aquí ya es un regalo. Aún puedes ayudar compartiendo esta historia con alguien que necesita creer en el amor que sana, que reclama, que elige. Y cuando estés listo para otro viaje inolvidable, no te pierdas las otras poderosas historias de amor que hemos dejado enlazadas en las tarjetas arriba. Gracias por caminar este sendero con nosotros. Hasta el próximo capítulo. Que siempre elijas el amor que te permite seguir siendo tú.